Bienvenido, amigo y hermano, al aula bíblica virtual Salvo por Gracia. En esta ocasión te mostraré algunos recursos y materiales que podemos utilizar como herramientas de apoyo para realizar nuestros estudios bíblicos. Algunos de ellos son los libros impresos o digitales. Por ejemplo, diferentes versiones de la Biblia, diccionarios bíblicos y diccionarios universales, enciclopedias bíblicas y universales, comentarios bíblicos confiables, concordancias bíblicas, libros teológicos y sobre temas bíblicos, mapa y geografía bíblica y universal. También podemos auxiliarnos de algunos programas de estudio bíblico personal. Uno que es de carácter gratuito es el eSword en su versión 10, o bien uno comercial muy completo. Los invito a revisarlo para aquellos que no es impedimento la cuestión económica, que es la versión de Logos 5 o 6. The Word también es otra opción. Pues yo en lo personal, a mí me gusta la versión de Logos. Hay una gran cantidad de excelente material complementario que ayuda a comprender mejor a las personas lo que leen y estudian de la Biblia. Aparece a continuación una lista de algunos recursos que debemos poseer para realizar una buena exégesis o interpretación bíblica, ya sea de algún pasaje o de un texto bíblico. Biblias. Nótese que ponemos Biblias en plural, porque consideramos de antemano que no existe una traducción perfecta de la Biblia. Lo ideal sería que todos pudiésemos leer la Biblia en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, arameo, mitad de Daniel, parte de Esdras y algunos textos aislados en otros libros, y griego, todo el Nuevo Testamento, el cual fue escrito en el griego koiné, en el lenguaje común que todos podían entender. Aún los que manejan bien estos idiomas recurren a otras traducciones para comparar su propia traducción. Todo esto significa que no se debe usar una sola traducción de la Biblia. Hacerlo limita al lector a las preferencias exegético-hermenéuticas y a los métodos de traducción del traductor o traductores. El estudiante de la Biblia debe hacer uso de 2 o 3 versiones diferentes de la Biblia. Visto lo anterior, podemos sugerir al estudiante de la Biblia las siguientes versiones: Dios habla hoy, traducción por equivalencias dinámicas. ¿Qué significa esto? Que es traducido de una manera en la cual no se pierde la idea central del texto, pero sí es traducido de una manera que podemos entenderlo en nuestro idioma y en un contexto contemporáneo y actual. La Biblia Reina Valera de 1960, esa es traducción por equivalencias formales. ¿Qué significa esto? Es decir, que la traducción que hay es palabra por palabra. También se recomiendan la Biblia de Jerusalén, de gran ayuda para la exégesis, y la Nueva Biblia Española, traducción por equivalencias dinámicas. Concordancias bíblicas. Son indispensables para el trabajo exegético. La concordancia enumera los lugares, por ejemplo, un libro, un testamento o toda la Biblia, donde aparece una palabra. Nos ayuda a determinar el uso, la distribución y los contextos de una palabra específica, también llamado pasajes paralelos. Las concordancias son útiles para el estudio temático, por ejemplo, salvación, fe, o para descubrir los temas característicos en los distintos libros de la Biblia. También podemos auxiliarnos y apoyarnos en diccionarios bíblicos. Estos dan información necesaria para ubicar el mensaje bíblico en su contexto inmediato y global. Por ejemplo,
Ofrecen información detallada de una ciudad o un monte. Presentan un panorama completo de un concepto teológico, elección, pecado, etc. Dan biografías completas de personajes importantes de la Biblia. Ofrecen datos arqueológicos, históricos y culturales. Tienen mapas y cuadros cronológicos. Dan información importante sobre cada libro de la Biblia. Ayudan a definir las palabras difíciles de entender con el fin de asegurarnos que le estamos dando el significado o la interpretación correcta y más exacta de cómo Dios dio las palabras, y que estas palabras simbolicen o signifiquen lo que Dios tenía en mente comunicarnos, sin distorsionarle, sin agregarle, sin ponerle, sin decir yo creo, yo pienso, me parece, puede ser así, sino simplemente encontrar el sentido más exacto. También podemos auxiliarnos con libros llamados comentarios bíblicos confiables. ¿Por qué ponemos confiables? Porque existen algunos comentarios bíblicos que pueden ser de carácter personal y de algunos que intentan poner sus propias ideologías. Necesitamos poner atención en ello. Es imposible dar aquí una lista de comentarios que quisiéramos sugerir para cada uno de los libros de la Biblia. Sin embargo, sí queremos dar algunos consejos a seguir para hacer la mejor elección. En primer lugar, el estudiante de la Biblia debe tener como regla no usar ningún comentario hasta haber hecho su propia investigación. Es decir, escudriña. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Recurrir a un comentario antes de hacer el estudio personal ayuda a la pereza mental y le roba al estudiante la satisfacción de haber descubierto algo por sí mismo. En segundo lugar, hay que evitar aquellos comentarios de carácter devocional que no ayudan al estudiante a encontrarse con los asuntos propiamente exegéticos, sino que de inmediato saltan a la aplicación. Los comentarios recomendados son aquellos que empiezan con una introducción bastante completa de dónde se encuentran detalles de dónde, cuándo y quién escribió el libro, por qué y para quién lo escribió, cuál es su estructura y su bosquejo bíblico y cuáles son sus temas teológicos más importantes: fe, salvación, pecado, etc. Además, estos comentarios explican paso a paso las unidades de discurso, los problemas de traducción, la estructura de cada unidad y todo lo que tiene que ver con la mejor comprensión del pasaje. Historias del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos libros son muy importantes por ubicar libros y pasajes en el contexto histórico al que se refieren y al que perteneció el autor y su audiencia. Ayudan al estudiante de la Biblia a tener un cuadro más realista de la historia bíblica y a poder colocar libros y personajes bíblicos en una correcta perspectiva histórica. Se debe recordar que el orden canónico de los libros de la Biblia no sigue una línea histórica. Estas herramientas nos ayudarán a tener una idea más precisa y correcta del uso y la aplicación del pasaje bíblico en el contexto o sentido más correcto. Debemos evitar en lo mayor posible torcer, cambiar o distorsionar el mensaje bíblico original, así como su aplicación en la vida de las personas. Es decir, que así como yo lo entienda, yo lo estudie o no lo estudie, y yo lo entienda, lo enseñe y lo viva, así también voy a hacer que otros lo entiendan, lo enseñen y lo vivan de la misma manera. Por eso seamos
obreros diligentes, obreros aprobados por Dios. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 15, dice a Timoteo: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada, más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente o rectamente la palabra de verdad. ¿Verdad? En el griego, esta palabra rectamente, ortomeo, habla de un trazo recto, correcto, perfecto. Es decir, que le demos el sentido exacto, correcto a la palabra de Dios, sin distorsionarla, sin agregarle, sin quitarle, sin poner nuestras preferencias personales o denominacionales, sino tal cual nuestro Dios lo ha dicho en su palabra. También otra forma que nosotros podemos tener es nuestra propia biblioteca personal. Yo en lo personal tengo impresos 4 versiones de la Biblia en sus versiones de estudio, es decir, la biblioteca de estudio Mundo Hispano, la Biblia de referencia Thompson, la Biblia de estudio Nueva Versión Internacional y la Biblia de estudio MacArthur o de John MacArthur, así como también el Nuevo Manual Bíblico Ilustrado, ¿verdad? El cual trae una serie de tipo diccionario, enciclopedia, que nos muestra pasajes, ciudades, contextos geográficos, históricos, políticos, y nos ayuda a comprender un poco más la cultura en su tiempo y en su momento. Otra forma que nosotros habíamos visto era que necesitamos tener varias versiones de la Biblia. En el caso de que tú no puedas tener varias versiones de la Biblia, o aunque tengas varias versiones de la Biblia impresas, te recomendamos también que verifiques a través de una página web llamada Bible Getaway. Ahorita la vamos a ver. Aquí está Bible Getaway, ¿verdad? Un libro y un capítulo o bien un versículo. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos nosotros el libro de Mateo en el capítulo 24, ¿verdad? Por default yo lo tengo y que ya me aparecen a mí 5 versiones, que es lo máximo que soporta al mismo tiempo para mostrarme. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, la versión de Reina Valera, Dios habla hoy, la versión de traducción en lenguaje actual y Palabra de Dios para todos. Tú puedes cambiar fácilmente la versión en cualquier momento, quitarle o añadirle, como en este caso. Vamos a añadir una versión. La Biblia de las Américas por default te pone una opción, pero tú la puedes cambiar en cualquier momento a la versión que tú desees. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? El poder revisar un pasaje, un capítulo, un versículo o texto bíblico en diferentes versiones, para poder tener un conocimiento más concreto, correcto y exacto de una misma palabra, ¿verdad? Quizás en nuestra versión base, que es la versión Reina Valera, la cristiana, algunas palabras pues son españolas y algunas son del español antiguo. Entonces, ya en las nuevas versiones, que muchas han sido traducidas al español contemporáneo y actualizadas a nuestro tiempo, inclusive a Latinoamérica,
pues ya podemos comprender mucho más palabras en un contexto actual, ¿verdad? Y si nosotros teníamos duda en alguna u otra palabra que se nos muestra en la versión Reina Valera de 1960, por ejemplo, hoy ya queda mucho más entendible, clara y sencilla su interpretación bíblica, ¿verdad? Este es un primer paso antes de irnos a los diccionarios o antes de irnos a las versiones en Biblias interlineales. Esta es simplemente la versión diferentes Biblias en tu idioma. Aún no nos hemos ido a estudiar directamente, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a la Biblia interlineal en griego y español. Otro ejemplo que tenemos es la Biblia paralela. También esta página, Biblia paralela, es de mucha ayuda. Nos muestra también, en cuanto a las referencias, capítulos paralelos. De igual manera, tiene referencias cruzadas. Por ejemplo, aquí ponemos Mateo capítulo 1:10 y automáticamente nos da referencias cruzadas y nos muestra algunos enlaces, inclusive a la interlineal. Aquí, como les decía, esta es una interfaz o es una página completamente gratuita que te va a ayudar para poder realizar estudios bíblicos sistemáticos de una manera más seria, más exacta y más profunda. Posteriormente veremos cómo utilizarlo de esta manera. Esta solamente es un video general de los recursos que podemos utilizar. Otras formas que tienen aquí son léxicos o comentarios. Aquí tiene comentario de Matthew Henry, muy buenos los comentarios para ubicarnos en su contexto. Es decir, es Mateo, libro de Mateo 1, del versículo 1 al 17, y aquí nos da una pequeña introducción y conocimiento. También tenemos el griego para aquellos que quieran profundizar más, etcétera. Entonces se llama bibliaparalela.com. Es completamente gratuita. El único inconveniente es que algunos enlaces los tiene en inglés. Si para alguna persona le es inconveniente o no conoce estudiar inglés, el inglés, ¿verdad? Quizás se le dificulte un poquito. Simplemente auxíliese con alguien, ¿verdad?, que conozca inglés para que le ayude a estudiar a través de esta página que es gratuita. Otra forma que nosotros hemos visto, ¿verdad?, para realizar nuestros estudios bíblicos es precisamente a través de libros, ¿verdad? En este caso, libros electrónicos. Es decir, nosotros podemos formar nuestra propia biblioteca de libros electrónicos con diferentes versiones de la Biblia. En este caso, esta es la Biblia del Diario Vivir, la cual contiene contextos, información sobre cada libro de la Biblia. Eso es muy importante, ¿verdad? Necesitamos buscar ese tipo de información de Biblias
y comentarios bíblicos confiables. Tenemos esta versión que es a través de la Biblia. De igual manera trae su bosquejo, la información versículo a versículo, para nosotros tener una idea más exacta, más clara, más profunda sobre algún pasaje bíblico, algún versículo de la Biblia. Un panorama histórico y teológico sobre el Nuevo Testamento. Biblia Plenitud, las notas a través de la Biblia de Bernard McGee, ¿verdad? Yo creo que muchos lo conocemos a Bernard McGee, al doctor, que él tenía un programa de radio donde precisamente en un programa de radio de aproximadamente una media hora él iba leyendo capítulo, libro por libro y capítulo versículo a versículo algunos libros de la Biblia. Pueden encontrar toda esta información, ¿verdad?, dentro de sus páginas de Radio Transmundial, tanto en audio como en PDF. Se las recomiendo. Están sencillos, están claros, no están muy profundos como el hacer, pero sí traen lo más esencial. De igual manera, como decíamos, comentarios bíblicos históricos del mundo hispano, de William Berkeley, MacDonald, arqueología, introducción al Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas, es decir, un comentario a la carta a los Gálatas, carta a los Romanos de Karl Barth, pero ¿qué necesitamos aquí? Leer, escudriñar, invertir tiempo. Es decir, hermanos y amigos, necesitamos disciplinarnos, esforzarnos, sacrificarnos, dejar aquellas cosas que nos gustan, nos agrada, algunos tiempos de entretenimiento, algunos tiempos de pasar tiempo con la familia, algún tiempo de descanso, ¿verdad? Invertirlo en sacrificando y esforzándonos en conocer de una manera más seria, sistemática, profunda y exacta los principios y las verdades de Dios en su palabra. Tenemos también las concordancias bíblicas, que como habíamos dicho, nos hablan de un libro, un pasaje que hay en las escrituras. Ejemplo, aquí la palabra caballo, dragón, Dalila, Damasco, y esos numeritos que nosotros vemos aquí son su equivalente en Strong, en el diccionario Strong y la concordancia Strong. Esos son muy útiles. Veíamos diccionarios. Existe una gran variedad. Tenemos donde nos muestra lugares, significado de palabras, datos históricos, geográficos, políticos, culturales, en cuanto a su forma de vestir, en cuanto a su forma de recibir a los invitados o a un extranjero, etcétera.
Existen muchos diccionarios de diferente tipo, ¿verdad? Pero toda esta información nos va a ayudar a tener un conocimiento más concreto, exacto, verdadero, real, de lo que realmente sucedió en aquel tiempo en que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Un diccionario exegético de igual manera. Y aquí nos da información relevante sobre la cultura, la forma de pensar, el uso de la palabra en sus diferentes contextos. No según como yo creo, pienso, sino como se lo utiliza o lo utilizaron los judíos. Diccionarios positivo Vines, etcétera. Existen una gran gama. Diccionario hebreo Moisés, hebreo bíblico, mapas, de igual manera. Créeme que el realizar tus estudios bíblicos sistemáticos de una manera seria y profunda no solamente te va a ayudar a tener un conocimiento más concreto, correcto y exacto sobre algún tema, pasaje, ciudad, lugar, etcétera, sino que también se va a despertar una maravillosa forma en la cual tú vas a poder descubrir como un explorador los principios y las verdades bíblicos. Es decir, tú te vas a poder trasladar libro por libro, lugar a lugar, monte tras monte, ciudad tras ciudad, conocer sus aspectos políticos, geográficos, culturales, de una manera maravillosa, de una manera que tu perspectiva de la Biblia va a ser muy diferente a leer la Biblia, sino que ahora escudriñarás la Biblia. Ahora será diferente. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el Monte Carmelo y aquí ya nos da información sobre el monte, la llanura de Aser, en donde se encontraba, etcétera. Y de esta manera nosotros podemos volver a vivir aquellos lugares, montes que esos hombres de Dios vivieron en su tiempo. Aquí tenemos una serie de mapas que de acuerdo a cada pasaje, a cada acontecimiento del que nos está hablando aquí, podemos nosotros ir a los mapas y poder revisar y tratar de entender las rutas, los trayectos, los lugares, irnos a los diccionarios bíblicos y enciclopedias bíblicas y entonces ver la información geográfica, política, cultural, social, regional, etcétera, etcétera y etcétera, y tener un conocimiento más claro, más exacto de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Así como también tenemos libros de teología, ¿verdad? En este caso está la teología de Berkov, donde vienen diferentes temas doctrinales y del conocimiento de Dios.
Como podemos ver, todos estos libros, diccionarios y comentarios los vamos a analizar y a comprobar a través de la Biblia. La Biblia es nuestra base de referencia. Esos solamente son materiales, recursos que nos van a ayudar a tener un conocimiento más exacto. Los atributos de Dios, de Tozer, como la infinitud de Dios, la inmensidad de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Donde nos desarrolla los temas de una manera que podemos comprenderlos de una manera más clara y sencilla. Como he exhortado y advertido, la Biblia debe de ser nuestra base, no los libros. Los libros son simplemente herramientas. Por eso es necesario que nosotros revisemos no solamente en un libro, en un diccionario, en un comentario bíblico, sino que tengamos una gama, de ser posible, de revisar de 3, 5 o más diferentes versiones, sea de diccionarios, de Biblias, de comentarios, de concordancias, etcétera. Por último, les comentaba de Logos 5. Logos 5 es una herramienta comercial. Actualmente la versión actual es Logos 6. Muy completa. Y si para ti no es ningún impedimento el aspecto económico, te la recomiendo mucho. ¿Verdad? Creo que sale como $1,200 dependiendo de la versión que compres. En pesos mexicanos, actualmente el valor del dólar sería aproximadamente cerca de 30,000 a 30 y tantos mil pesos. Pero es una herramienta de estudio, de investigación muy completa, muy clara, muy sencilla. Veamos. La educación ha ido cambiando con el correr del tiempo y ahora más que nunca con la incursión de la tecnología. Y por eso aquí en Logos decidimos dar un paso hacia adelante en lo que es el área de la pedagogía interactiva. Ya no tengo que pasar horas leyendo y tratando de digerir contenido denso. Ahora puedo simplemente ver delante de mis ojos cómo la Biblia cobra vida. Por ejemplo, tenemos nosotros el explorador de los Salmos, donde simplemente al abrir ese módulo es una explosión de información que me cataloga todos los salmos como nunca antes los había visto. Si estamos hablando de salmos de alabanza, si estamos hablando de salmos de lamentos o de quejas, en lugar de tener que leer todos los 150 salmos y adivinar nosotros, ahora tenemos la función del explorador de salmos que instantáneamente nos muestra en forma gráfica cuáles son esos salmos específicos y entender el salmo en su estructura, pero también en el significado espiritual. Una de las cosas que me entusiasma también de Logos 6 es la forma en que estamos haciendo todo de una forma más visual. No es simplemente un artista tratando de tener un concepto que sea de inspiración, sino por detrás de cada gráfico hay una gran investigación de verdades bíblicas que son la infraestructura, que nos permiten entonces comunicar enseñanza cierta y sólida, presentada con elocuencia visual. Y para fortalecer esa experiencia autodidacta, Logos ahora también creó una enciclopedia bíblica. Por ejemplo, puedo hacer un estudio biográfico sobre la vida de Pedro
e instantáneamente en este panel descubrir los roles con los cuales se lo identifica en el Nuevo Testamento, todos los eventos en donde Pedro es protagonista o participante, todas las instancias bíblicas en las que se lo menciona aún sin su nombre propio, artículos en diccionarios o menciones en toda mi biblioteca. Para aquellos de nosotros que queremos aprender, por lo menos a pronunciar el griego o el hebreo, tenemos dos interactivos nuevos. Uno se llama el tutor del alfabeto griego y el segundo el tutor del alfabeto hebreo. En el mismo programa vamos a poder escribir las letras, vamos a poder escuchar una pronunciación y así aprender a leer las palabras griegas. De la misma manera podemos hacerlo con el hebreo. Los esquemas de texto bíblico aliviarán la gimnasia mental que pasamos al tratar de desglosar los conceptos de cada versículo, por el hecho de que muchas veces pasamos mucho tiempo tratando de discernir cuáles son los conceptos primarios y cuáles son los conceptos o subpuntos de cierto pasaje. Y este esquematizador ya me da los conceptos desglosados para que yo entonces pueda comenzar a armar el esquema de mi bosquejo o el esquema de mi sermón. Con el lanzamiento de Logos 6 también estamos entusiasmados por la nueva línea de bibliotecas. Algunas han sido mejoradas, otras ampliadas, pero todas tienen nuevo contenido. La biblioteca más completa en español es la Biblioteca Tesoro. Tiene todas las nuevas funciones de Logos 6 y más de 600 recursos. Es decir, esta es la biblioteca que recomendamos para aquella persona que tiene que predicar semanalmente, realizar investigaciones rigurosas o quiere la máxima experiencia de Logos 6. Hemos crecido de una biblioteca bilingüe que hemos ofrecido a través de los años a 4 diferentes opciones. Y eso va a depender de más libros en español y menos en inglés, o más libros en inglés y menos en español. Una de las cosas que los usuarios deben tener en cuenta es que los libros que se incluyen en las bibliotecas han sido seleccionados cuidadosamente para fortalecer las funciones de Logos 6. Además, les animo a que observen que estos libros tienen más de un 85% de descuento comparado a su precio normal en cualquier librería cristiana. No solamente estamos presentando libros como anteriormente lo hacíamos, pero ahora estamos combinando todo eso y poniéndolo en una forma interactiva que permita a cada usuario a tener una mayor comprensión de las escrituras, que es para comenzar el cometido que siempre tenemos acá en Logos. Bien, hermanos, esta es una herramienta que les quería compartir. Pues es todo. Les invito nuevamente para que visiten y se inscriban en el aula bíblica virtual y puedan comenzar a estudiar la Biblia de una manera seria, sistemática y profunda. Tenemos 7 categorías. La primera es el Evangelio, después cómo estudiar la Biblia, la cual contiene un aula bíblica, es decir, con temas y clases que se imparten en institutos bíblicos. La cuarta, conociendo a Dios, creciendo en Cristo, camino a la madurez y discipulado. En este caso, ya estoy inscrito en el Evangelio, ¿verdad? Esta parte no solamente es para ti, hermano, que ya estás en Cristo, sino que también para que invites a aquella persona que aún no conoce o no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el que hace el llamado y el que tiene el poder para cambiar las vidas y transformarlas es la palabra de Dios. El que hace llamado
es nuestro Dios. Aquí simplemente conocerá temas doctrinales del Evangelio. Te invito también para que compruebes a través de estas enseñanzas, conociendo a Dios, los atributos de Dios, conociendo a Cristo, el Espíritu Santo, la locura de la predicación. Cristo es suficiente. No necesitamos hacer más obras, no necesitamos hacer nada más. Él ya hizo lo necesario. Nuestra herencia en Cristo, Romanos, serie expositiva, se las recomiendo. Seguros en Cristo, el nuevo nacimiento, verdaderos discípulos, andando como es digno, la soberanía de Dios, derribando argumentos, cristianismo, religión, el verdadero evangelio, etcétera, etcétera. La libertad cristiana, la fe verdadera, las parábolas de Jesús, la vida y los milagros de Jesús, el propósito de la iglesia, vuélvete a mi ley, evangelio, poder de Dios, fundamentos de la salvación. Y seguimos. Son 39 temas en total, hermanos. Que Dios te bendiga. Te invitamos para que invites a otros a conocer el Evangelio por medio de esta herramienta, así como también que tú confirmes la doctrina que has recibido en tu denominación y la corrobores por medio de estas enseñanzas bíblicas. Y también, una vez que las escuches y las escudriñes, las corrobores a la luz de la palabra de Dios. Es decir, confirma la enseñanza que se te está impartiendo aquí, confírmala a la luz de la palabra de Dios, y también confirma la enseñanza que estás recibiendo en la iglesia o denominación en la cual estás asistiendo. Vamos a comenzar una nueva serie que se titula Conociendo a Dios. Este es el tema número 1, precisamente se llama Conociendo a Dios. Vaya abriendo su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Esta serie nos va a llevar un buen tiempo, pero creo que al terminar de estudiar la palabra de Dios en esta serie, vamos a tener un conocimiento de Dios más amplio, más equilibrado, como el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él. Vamos a aprender de su omnipotencia, su sabiduría, su invisibilidad, su omnisciencia, el carácter de Dios, que es amor, que es santo, en fin. Jeremías 9, versículo 23. Dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender a Dios, conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que nosotros pensemos y conozcamos de Dios definitivamente va a determinar en gran medida la manera, la forma en que vamos a pensar acerca de Dios y vamos a vivir. Eso es indiscutible. Por ejemplo, si pensamos que Dios no existe, si creemos que Dios no existe, pues vamos a vivir como si Dios no existiera. Nuestro deseo, amigo y hermano, es que esta herramienta, el aula bíblica virtual Salvo por Gracia, sea de edificación para ti y para todos mis hermanos en Cristo en el mundo. Úsala, es para ti, es completamente gratuita. Y también utilízala como un recurso de evangelismo y de presentar el evangelio para aquellas personas que se muestran renuentes, o también puede ser una herramienta que utilizas como herramienta de apoyo para que aparte de que ella está aprendiendo de una manera virtual, tú también la estás adoctrinando o enseñando el evangelio de manera personal. Te invitamos entonces para
comenzar esta nueva aventura y a crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Que Dios te bendiga.